El Centro Misionero Bethesda Norte presenta Tiempos de Reforma. Visítenos, calle 128A, número 5327, Prado Veraniego. Pastores Fausto y Gisela Rentería. Bienvenidos. Y al que está a tu lado, las cosas se van a transformar. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo del 38 al 44. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo del 38 al 44. Dice la palabra de Dios: Eliseo regresó a Gilgal y había hambre en la tierra. Cierto día, mientras un grupo de profetas estaba sentado frente a él, le dijo a su sirviente: pon una olla grande al fuego y prepara un guisado para el resto del grupo. Entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla, sin darse cuenta de que eran venenosas. Sirvieron un poco del guisado a los hombres, quienes después de comer uno o dos bocados gritaron: ¡Hombre de Dios! Este guisado está envenenado. Así que no quisieron comerlo. Eliseo les dijo: tráiganme un poco de harina. Entonces la arrojó en la olla y dijo: ahora está bien, sigan comiendo. Y ya no les hizo daño. Otro día, un hombre de Balsaliza le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y 20 panes de cebada que había preparado con el primer grano de su cosecha. Entonces Eliseo dijo: dénselo a la gente para que coma. ¿Qué? Exclamó el sirviente. ¿Alimentar a 100 personas solo con esto? Pero Eliseo reiteró: dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor: todos comerán y hasta habrá de sobra. Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró, tal como el Señor había prometido. Ustedes conocen la historia de Eliseo. Eliseo es el discípulo del profeta Elías. Y Elías lo forma. Eliseo trabajaba en la finca con su papá. Y estaba en la última yunta de los bueyes. Habían 12 hileras. Y Eliseo estaba en la última. Era tal vez el menor, el de menos experiencia. Tal vez el que poca gente conocía. Pero Dios le dice a Elías: ve y busca a Eliseo a la región de Abel-Mehola y dile que va a ser el próximo profeta de la nación. Solo imagine ese llamado. En ese tiempo, el ser profeta de la nación significaba dar direccionamiento estratégico al rey, dar direccionamiento estratégico al pueblo y levantar la verdadera adoración en la tierra. Era una labor importante. Y Eliseo viene y recibe el cargo. Elías pasa y deposita el manto sobre Eliseo. Y Eliseo recibe el llamamiento y empieza a seguir a Elías. Resulta y pasa que Elías es raptado al cielo. Y alguien se tiene que quedar en la tierra y Elías le deja su manto para que Eliseo fluya como el profeta de turno ahora para Israel. Eliseo hereda la escuela de los profetas que estaba bajo la dirección de Elías, pero que no había fundado Elías. Le había fundado el profeta Samuel en Ramá. Pero el profeta Samuel hace una escuela profética y levanta una generación de profetas en Israel. Entonces, cada profeta de turno iba heredando la escuela, iba heredando la escuela, iba heredando la escuela. Y la idea era que hubiera una cultura profética en Israel. Entonces, viene el turno de Eliseo como profeta, hereda la escuela. Una escuela en la que cotidianamente se formaba a muchos para que aprendieran el oficio profético. Entonces resulta y pasa lo que leímos. Ahora vamos a empalmarlo con la historia que leímos. Eliseo está con los estudiantes, está con el grupo de profetas, está en un lugar y hay hambre en la tierra, hay una necesidad en la tierra. Y estos profetas les da hambre, les dio hambre a los profetas. Y le dijeron: Eliseo, tenemos hambre. Eliseo dice: bueno, háganse un guisado, cocinen algo y coman. Pero uno de los profetas eligió unas calabazas venenosas y empezó a hacer la sopa con esas calabazas.
cuando uno de los profetas prueba, dice, esto tiene veneno, nos vamos a morir todos, nos vamos a envenenar. Y dejan de comer. Eliseo hace un milagro. Toma harina con la mano y la lanza dentro de la olla y corta el veneno que hay en la olla. Viene una segunda historia. La compañía de profetas vuelve a tener hambre, como que los profetas le dan hambrecita. Los profetas vuelven a tener hambre. Entonces, a los profetas le da hambre. Vuelven a tener hambre. Pero resulta y pasa que ahora el contexto es diferente. A Eliseo le entregan unos panes, pero los panes no alcanzan. Hay 100 profetas que tienen hambre y solo hay 20 panes. Entonces Eliseo viene, recibe esos panes de cebada y hace un milagro de multiplicación que muchos creían que solo Jesús lo había hecho. Ya había pasado en el Antiguo Testamento. Ya los panes se habían multiplicado. Entonces vienen los profetas, comen hasta saciarse. Vamos a sacar enseñanzas de la historia. Porque, ¿por qué se llama transformación profética? Porque Eliseo transformó un lugar donde había veneno, donde había muerte, en un lugar de vida. Porque Eliseo transformó un lugar donde había poco pan para transformarlo en un lugar donde había mucho pan. Eso quiere decir que cuando se activa lo profético, todo se transforma. Cuando se activa lo profético, todo empieza a cambiar. Dile al que está a tu lado, vamos a activar lo profético esta noche. Cuando se activa lo profético, inmediatamente la atmósfera empieza a cambiar. Porque lo profético muchas veces va en contra del sistema natural. Entonces, vamos a aprender varias cosas. Número 1, había hambre en la tierra. Los profetas estaban pasando por un momento donde había hambre en la tierra. Eso quiere decir que siempre hay una circunstancia que necesita ser transformada. Siempre hay un lugar que necesita un milagro. Siempre hay un lugar que necesita una respuesta de Dios. ¿Qué significa hambre? Significa que algo hace falta. Hoy te hago una pregunta. ¿Qué te hace falta? ¿Qué no están viendo hoy tus ojos? ¿Cuál es la carencia que tienes? La necesidad que pasas, la prueba que estás trazando, que estás cruzando. Eliseo estaba pasando por una situación. Había hambre en la tierra. Y Eliseo era un servidor de Dios, alguien que adoraba a Dios, pero había hambre en la tierra. Eso significa que muchas veces como cristianos vamos a pasar por prueba, por dificultad, por exámenes, donde van a haber cosas que no van a estar, van a haber cosas que de repente vamos a querer tener, pero no las vamos a tener en la mano por el momento. Por eso necesitamos que lo profético venga del cielo a la tierra, porque lo profético puede romper lo natural. Mire, ahora, mire este punto. En el momento del hambre, los profetas buscan a Eliseo. Eso quiere decir, cuando yo paso por una necesidad, cuando yo paso por un problema, yo tengo que buscar al profeta de los profetas llamado Jesús. Eliseo es tipología de Jesús. Yo tengo que buscar a Jesús cuando en mi tierra hay hambre. Hambre significa ausencia de algo. Entonces, si en mi casa hace falta amor, voy a buscar a Jesús, que es la fuente del amor. Si en mi casa hace falta liberación, voy a buscar a Jesús, que es la fuente de liberación. Si en mi casa hace falta progreso, voy a buscar a Jesús, que es quien me lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿No dicen amén a eso? Entonces, no importa cómo esté tu tierra, lo importante es a quien tú buscas. Porque la tierra no dictamina tu destino lo dictamina a la persona que tú buscas. Si buscas a Dios, el hambre de la tierra no te va a matar. ¿Qué significa que los profetas tienen hambre? Significa hay una necesidad. Y esto va para los líderes que le quieren servir a Dios. Hay hambre. Tú necesitas hambre por Dios. Tú necesitas deseo por Dios. Tú necesitas anhelo por Dios. Tú necesitas amor por Dios. Tú necesitas desear a Dios. Los profetas tienen hambre. Y cuando los profetas tienen hambre, se suelta un milagro para los profetas. Porque el hambre significa la temporada en la cual Dios puede glorificarse. Si tú estás deseando servirle a Dios con tu corazón, si hay momentos donde pasas por necesidad
eso no te debe hacer que tú le des la espalda a Dios, sino que tienes que seguir buscando a Dios con todo tu corazón. Punto número 1. Eliseo hizo que una situación cambiara. Una situación natural cambió de una manera sobrenatural. ¿Qué significa transformación? Mira el significado de transformación. Hacer que una cosa cambie de aspecto o de forma. ¿Qué significa transformación? Que el aspecto de algo pueda cambiar. En el nombre de Jesús, si en tu familia hay un aspecto negativo, todo va a cambiar para un aspecto favorable. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, si en tu empleo hay un aspecto negativo, Dios va a traer transformación para traer un aspecto de fe. Algo glorioso y sobrenatural. ¿Qué significa la palabra transformación? Pasar de un estado, mire esto, a una condición superior. Cuando yo me transformo y tú te transformas, tú no te quedas igual. Tú pasas a una condición superior. En pocas palabras, tú no vas a decrecer, tú te vas a transformar. Tu familia va a pasar a una condición superior. Tu ministerio va a pasar a una condición superior. Tus hijos van a pasar a una condición superior. Porque hay una transformación que viene de parte de Dios para ti. La palabra transformación significa pasar a un nuevo nivel. Escuche esto. Donde ya no hay vuelta atrás. ¿Alguien puede procesar lo que Dios le está hablando? Cuando yo me transformo, yo no voy a regresar atrás. ¿Cuál es la diferencia entre cambio y transformación? Que si tú cambias, tú puedes estar hoy adelante y puedes retroceder. Mi pregunta es, la oruga cuando se transforma en mariposa se transforma. ¿Por qué? Porque la mariposa no puede volver a ser oruga. No puede regresar atrás. Por eso se llama transformación. No puede volver a ser lo que era antes. Y eso tú y yo lo tenemos que desear. Tú y yo lo tenemos que anhelar. No nos podemos encasillar a cosas donde sencillamente Dios no está operando. Yo, en algún momento, cuando estaba pasando por algún dolor en mi cuerpo, le dije, Señor, la enfermedad es ilegal. Lo que es legal es la cruz. Y la herencia de la cruz, yo quiero que tú la derrames sobre mi cuerpo hoy. Y te lleves toda dolencia de mi cuerpo. Porque eso es lo que legalmente a mí me pertenece como hijo. Esa es mi herencia, tus milagros y tu sanidad. Y no nos podemos acomodar. ¿Qué tal que estos profetas hubiesen dicho, hay hambre en la tierra? Ah, bueno, no hay nada que hacer. Y se hubiesen quedado quietos. No. Cuando hay hambre, no hay que quedarse quieto. Cuando hay hambre, hay que hacer algo. Y los profetas no se quedaron quietos, porque hay algo que hace lo profético. Lo profético te desafía. Lo profético no te deja igual. Lo profético te lanza, te desafía y te reta a que tú puedas creer que las cosas pueden ser transformadas por Dios. En la tierra había hambre. Número 2, los profetas tenían hambre. Y eso significa que tenemos que alimentar nuestra vida espiritual. ¿Qué significa eso? Los profetas tienen hambre. Eso significa que hay ministerios y hay personas que necesitan de una intervención de Dios para subsistir. Porque sin alimento, ¿qué pasa? Te mueres. Entonces, mire esto. Si los profetas no comen, se mueren. Vamos a trasladarlo al mundo espiritual. Si en el mundo espiritual tú no te llenas de Dios, tu ministerio se sepulta. Tu llamado se sepulta. Todo perece. Tú necesitas comer el pan que da vida al mundo, que se llama Jesús. Él es tu alimento. Él te da la fuerza. Así que, número 2. 3, y en esta parte voy a ser más amplio. La comida estaba envenenada. Mire esto. Ahí no sale el nombre del diablo, pero mire esto. Mire lo que hace el enemigo. Uno de los profetas que va a buscar comida no tiene discernimiento. ¿Sabe por qué? Porque no puede diferenciar entre la calabaza no venenosa y la calabaza venenosa. Eso significa que cuando yo no tengo discernimiento, yo no puedo diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces tomo lo malo
y lo meto en la olla. Va a sonar tal vez un poco jocoso el ejemplo que voy a dar, pero la olla representa el corazón humano, donde Satanás quiere colocar veneno para envenenar la comida, para envenenarte el alma, para envenenarte el espíritu, para envenenar tu vida. Entonces, cuando no tengo discernimiento, yo voy a abrir puertas para que el veneno del enemigo entre. ¿Cómo se puede justificar eso en la Biblia? ¿No era él una serpiente cuando tentó a Adán y Eva? ¿Qué tiene una serpiente en la boca? Veneno. Y eso es lo que él quiere inyectar, el veneno. ¿Sabe lo que hace el veneno? Cuando se inyecta en los torrentes sanguíneos, destruye las células y quema las arterias y hace que el sistema nervioso se paralice, el sistema cardíaco se paralice. O sea, el veneno es destructivo, es paralizador. Entonces el enemigo busca inyectar un veneno que genere una parálisis en tu llamado, que genere una parálisis en tu destino, que genere una parálisis en tu oración, que genere una parálisis en tu adoración. Y tú no lo puedes permitir. ¿Nos dicen amén a eso? Tú no puedes permitir que ese veneno entre. Por eso es que otro profeta, cuando prueba la comida, dice: uy, aquí hay veneno. Ese profeta sí tenía discernimiento. Sabe bien, pero está envenenado. Y eso es lo que quiere el enemigo, que la iglesia coma comida envenenada, que parece buena, pero que no es buena. Eso se llama pecado. El enemigo quiere meter el veneno del pecado y quiere mostrar que el pecado es placentero y bueno, pero detrás del pecado hay veneno. Hay un veneno. Y mire esto. ¿Qué significa el veneno? Significa pecado, significa resentimiento, significa orgullo, significa malos pensamientos, significa venganza, egoísmo, envidia. Tú no puedes permitir que ese veneno entre a tu olla. ¿Sabe por qué? Porque mire esto. Si mi corazón se envenena, yo voy a dar veneno a los que me rodean. Entonces, cuando tus hijos se conecten contigo, tú no les vas a dar vida, sino veneno. ¿Sabe por qué? Porque la olla estaba llena de veneno. Y cuando alguien quería comer de la olla, ¿qué comía? Veneno. Entonces, si tú te llenas y permites que el veneno entre, cuando la gente se conecte contigo, no va a encontrar la vida, va a encontrar el veneno. Entonces tú no necesitas eso, porque a ti Dios te ha llamado a iluminar y a brillar en un mundo lleno de oscuridad. Dios te ha llamado, el que mora dentro de ti es vida, no muerte. Y tú tienes que dar vida y no muerte. Entonces tienes que cortar ese veneno. El veneno representa contaminar, la contaminación de algo que está puro. El alimento estaba envenenado. Ministros que le quieren servir a Dios, gente de liderazgo que quiere servirle a Dios. Cuando le des algo al pueblo, dale algo que no tenga veneno. Dale algo que sea vida, que sea puro, que edifique, que levante, que estructure, que fundamente. Dale algo puro, limpio, nutritivo para el espíritu. Aquellos que les gusta predicar la palabra, que les gusta sembrar semillas en el corazón de personas a su alrededor. Tienes que dar lo que de gracia tú has recibido. Otro punto que vamos a aprender. Eliseo rompió el veneno con la harina. ¿Sabe qué es la harina? La harina es la palabra de Dios. Entonces mire esto. Ahora vamos a trasladar. Imagínese eso. Los profetas tienen hambre. El olor de la olla está exquisito, delicioso. Todos están esperando comer. El primer bocado tiene veneno. Imagínense cómo se sienten ellos. Hay hambre en la tierra. Y da la casualidad que elegimos las calabazas envenenadas. O sea, no podemos comer. Tienen hambre, tienen necesidad. Ahora, imagínense lo que hace Eliseo. Eliseo, mire, Dios te amo. Eliseo le cambió la receta a la olla. Porque la receta no tenía harina. Solo imagine el masacote de guisado que se estaban comiendo ellos. Esas son cosas que la Biblia no las dice, pero tú tienes que leerlas entre líneas.
Imagínese el profeta tirando harina. Es como si tú cogieras un ajiaco y le tiraras media libra de harina. ¿Cómo va a quedar eso? Es que ni siquiera va en la receta. Pero ese es Dios. Dios cambia y transforma la receta de tu vida. Dios cambia y transforma las cosas para que tú no comas veneno. Dios transforma todo. Dios hace una metanoia en el griego, una transformación profunda, para que tú no te veas afligido, para que tú no sufras. Y en ese momento Eliseo lanzó la harina. ¿Por qué? Porque la harina tiene el poder de cortar el veneno. ¿Sabe qué es veneno también? El miedo. Cuando el enemigo te quiere atacar con palabras de temor, toma la harina y lánzala. Si en tu casa tú dices, pastor, es que mi casa parece una olla envenenada, eso todo el mundo se tira. Eso parece que todo el mundo tuviera una metralleta. ¿Sabes qué? Lánzale harina a la olla. Lánzale palabra profética a tu casa. Lánzale palabra profética a la juventud de tu casa. Lánzale palabra profética a tus hermanos. Lánzale palabra profética. Yo estuve en el mundo y practiqué cosas del mundo. Y una de las profetas más fuertes que yo tenía a mi lado era mi propia madre. Propia mamá me bombardeaba y me lanzaba palabras proféticas. Y ustedes han escuchado muchos testimonios de hombres de Dios que no querían nada con Dios, pero que tenían una esposa que de repente decía, aunque él llegue borracho, él es un siervo de Dios. Aunque mi hijo llegue a las 4 de la mañana a una discoteca, algún día llegará, pero de una vigilia. Quita el veneno y toma la palabra profética. ¿Y qué voy a profetizar? Entonces ahí tendrás que empezar a leer la Biblia. Y empezarás a tomar las promesas del reino y empezarás a lanzarlas donde hay veneno. ¿Sabes qué es veneno también? Enfermedad. Lanza palabras sobre aquellas situaciones que están enfermas, sobre aquellas situaciones que están afligidas. No permitas que el veneno corra. ¿Sabes qué quería Satanás? ¿Sabes dónde entra Satanás ahí? Satanás quería matar a los profetas. Porque los profetas hacen guerra en contra de lo que él hace. ¿Qué quería Satanás? Envenenarlos a todos para que se murieran. Y la escuela profética, que tenía siglos de haber sido fundada por Samuel, se terminara. Entonces, si el rey ya no tiene un profeta, no hay direccionamiento espiritual para Israel. ¿Sí se da cuenta dónde entra el enemigo? De manera suspicaz, de manera silenciosa. Y el enemigo no ha cambiado hoy. Él quiere, de repente tienes un llamado a evangelista, un llamado a maestro, un llamado a empresario, un llamado a ingeniero, un llamado a doctor, un llamado a ser una madre profética que levante una generación para Dios. Y él quiere traer un veneno que corte ese dinamismo en ti. Tú no lo puedes permitir. Tienes que fluir en la vida, no en el veneno. El pan, otro punto. El pan no alcanza. Esa era la segunda historia. ¿Cuántas veces tú has vivido eso? Yo quiero esto, pero no alcanza. ¿Sabes qué significa no alcanza? Límites. Y una transformación profética rompe los límites. Rompe todo lo que limita. Todo lo que el mar rojo o el mar muerto tenía un límite. Israel no podía pasar al otro lado. Pero ¿qué hizo Dios? Rompió el límite. El río Jordán estaba cerrado. Rompió el límite en el tiempo de Josué. Las murallas de Jericó eran gruesas. Dios las derribó. Rompió el límite. En la tumba Jesús estaba muerto. Dios rompió la muerte. Rompió el límite. El leproso tenía lepra y se estaba muriendo. Jesús lo sanó. Rompió el límite. El ciego no puede ver. Jesús le da ojos nuevos. Rompió el límite. Dios rompe los límites cuando busca transformarlo todo. Esta palabra la recibo del Espíritu para alguien aquí. Aunque la universidad donde tú quieras estudiar sea costosa, Dios puede romper el límite y te puede posicionar en ese lugar.
Porque para Él no hay nada imposible. Y Él lo puede lograr, Él lo puede hacer. El pan no alcanza. Pero ¿qué hizo ahí? El Señor rompió los límites científicos de la materia. ¿Cómo es que el pan se multiplica? ¿Cómo es eso? Solo imagina a los profetas. Ellos estaban en la clase de multiplicación, en la primera historia. En la segunda historia estaban en la clase de sanidad, donde el maestro Eliseo les está enseñando cómo tienen que lidiar. ¿Sabes qué hubiese? Mira, vamos a ponernos los zapatos de los profetas. ¿Sabes qué hubiese hecho yo con el sancocho envenenado? Yo lo tiro. Yo lo hubiese hecho. Pero Eliseo dijo, tú no tienes que botar las cosas, tienes que sanar las cosas. ¿Alguien puede entender lo que yo le está hablando? Tú no tienes que botar a tu hijo de la casa, tienes que evangelizar a tu hijo en la casa. Tú no tienes que hacer lo contrario a lo que Dios te esté mostrando, lo que Dios te esté revelando. Entonces, en esa parte el pan no alcanza. El pan se multiplicó. Eso significa, la fe puede hacer que algo cambie de manera irreversible. Porque los profetas, ahora imagínense eso, ahora los profetas comen todo el pan que quieran y tienen un sancocho o una sopa deliciosa comiéndola. Ahora, todo lo que no había, ahora lo hay por montones. Ahora lo hay y no hay veneno y hay multiplicación. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo del 23 al 25. Mateo capítulo 4, versículo del 23 al 25. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos. Cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos, numerosas multitudes los seguían a todas partes. Gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén, de toda Judea y del oriente y del río Jordán. ¿Se da cuenta de qué pasaba? Jesús vence al enemigo en el desierto y mire todo lo que empieza a hacer. ¿Qué empezó a hacer él? A transformarlo todo. Jesús es la atmósfera profética. Jesús está trayendo una transformación profética a Israel. Mire esto. Jesús iba por muchas regiones. Dice aquí, por toda región a donde iba, impactaba. Eso quiere decir que no hay lugar donde Dios no pueda hacer algo. Eso quiere decir que tú no puedes decir que el mover sobrenatural de Dios es para una familia y no para la tuya. Porque yo acabo de leerte que Él se movía por todas las regiones y por todas las regiones manifestaba sanidades, milagros y evangelio. No hay lugar donde Él no se pueda glorificar. No hay corazón que Él no pueda convencer. No hay cosa torcida que Él no pueda enderezar. No hay nada que Dios no pueda hacer. Toda región era impactada. Todo lugar era impactado por su transformación. Lo segundo, se manifestaba en las sinagogas. ¿Sabe qué significa sinagogas? Jesús entraba para romper todo esquema religioso que detenía el fluir del poder de Dios. Porque Jesús es muy fuerte. Él entraba a las sinagogas, donde ¿sabe quiénes estaban? Las víboras. Yo le acabo de hablar de veneno en la primera historia. ¿A quién le llamó víboras a él? A los fariseos. Se les metió en el rancho. Se les metió adentro y promulgaba el evangelio. Un evangelio con el cual ellos no estaban de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús puede romper cualquier sistema que esté limitándote a ti para recibir un milagro. Porque en las sinagogas
no se veía el poder de Dios porque los fariseos no predicaban de ese poder. Pero cuando entró Jesús, su mensaje era diferente. Y por eso es que a ellos les chocaba que en el día de reposo Jesús hiciera milagros. Porque no entendían el evangelio del reino. Entonces ahí, cualquier sistema, si tú dices, todo en el trabajo está diseñado para que yo no siga ascendiendo, prepárate porque Dios puede cambiar el sistema para que tú puedas ascender. Dios puede contrarrestar el sistema opresor que te quiere tener a ti por debajeado, que te quiere tener a ti como esclavo, que te quiere tener como esclava, que te quiere tener hundido o hundida. Dios puede romper todo sistema que vaya en contra del propósito que Él tiene contigo. Eso lo hace el Señor. Así que Jesús entraba a las sinagogas. Él iba en contra del sistema que impedía que el poder se manifestara. La tercera manera en la que Jesús transformaba era que Él sanaba y liberaba. ¿Sabe qué significa sanidad y liberación? Que Él transformaba el estilo de vida de la gente. Entonces, el leproso que tenía que vivir, los leprosos tenían unos pueblos donde ellos se iban a esperar morirse. Entonces vivían entre leprosos. Y un día podría amanecer y se moría tu amigo de lepra. Pero cuando Jesús los curaba, ya el estilo de vida de ellos cambiaba. Porque podían reactivarse a la sociedad. Los ciegos, todos eran mendigos. Les tocaba pedir plata tirados en el piso con unas capas que los identificaban como ciegos. Pero cuando Jesús les colocaba los ojos y les quitaba la nube de sus ojos, el sistema de vida de ellos, la manera de vivir cambiaba. Dios transformó tu estilo de vida cuando Él causó una intervención en tu vida. Cuando Él conectó su vida con tu vida, todo fue transformado, todo fue cambiado. Multitudes le seguían. Mire cómo transformaba Él esto. Multitudes le seguían. Esto quiere decir que Jesús puede transformar a las familias y a una cultura. Pero cuando dice multitudes, quiere decir que habían familias que lo seguían. No era Marta, María y Lázaro, 3 hermanos, no le seguían. Eso representa familia. No era Andrés y Pedro, 2 hermanos que seguían al Señor. Eso representa familia. Jacobo y Juan no eran hermanos, no seguían al Señor. Eso representa familia. No era Santiago, uno de sus hermanos, y también lo seguía. Eso no representa familia. Pues claro, cuando las multitudes lo seguían, las familias también lo seguían. Eso quiere decir que si las multitudes lo siguen, es porque Jesús ha logrado transformar la cultura. ¿Y sabe qué es cultura? Un listado de hábitos que la gente comete, o que la gente hace, o que la gente actúa a través de esos hábitos. Entonces Jesús transformaba la cultura. Y por último, la fama de Jesús corría por todas las regiones. Eso quiere decir que Él era reconocido y la fama de Él se esparcía porque hacía la voluntad del Padre. Hoy yo le digo algo de parte de Dios a alguien aquí. La fama que tendrás no será una fama mala, sino una fama de cómo Dios te usa, de las cosas que Dios ha hecho contigo, de cómo Dios te ha levantado, de lo bueno que ha sido Dios contigo, de cómo Dios levantó a tus niños, de cómo Dios levantó tu familia, de cómo Dios te sacó de esa deuda, de cómo Dios te levantó de esa cama, de cómo Dios te sacó de esa prisión de tristeza, de cómo Dios te dio esperanza. La fama que tendrás no será una mala fama, sino que será una fama que glorifique a Dios. Un aplauso al Señor si tú lo recibes. Ese Dios, se da cuenta, Eliseo es tipo de tu persona. Eliseo no era, representa a Jesús, pero Eliseo era Eliseo. Él transformó un lugar. Eso quiere decir que tú puedes transformar lugares. El Centro Misionero Bethesda Sede Norte presentó Tiempos de Reforma. Visítenos
calle 128A, número 5327, Prado Veraniego. Pastores Fausto y Gisela Rentería. Te esperamos.